Las civilizaciones de Mesopotamia. La palabra Mesopotamia significa en griego entre dos ríos. Se llama así porque estaba situada entre los ríos Tigris y Éufrates. En esas fértiles tierras surgieron las primeras ciudades-estado de la humanidad. Las más conocidas son Ur, Uruk y Lagash. Estas primeras ciudades-estado eran independientes unas de las otras. Para protegerse estaban rodeadas de una gran muralla. En el centro de la ciudad construían un templo donde vivían los sacerdotes. Desde allí ellos controlaban el comercio, las cosechas y los impuestos. El sacerdote supremo tenía el poder político y religioso de la ciudad. En estas ciudades se extendían campos de cultivo atravesados por canales de riego que aprovechaban el agua de los ríos. Con ella regaban los cultivos y daban de beber a los animales. La mayoría de los habitantes eran agricultores y pastores, aunque también había artesanos que vendían sus productos en los mercados. Con tanto bienestar, las ciudades fueron creciendo y los conflictos entre ellas por la propiedad de las tierras comenzaron. Las guerras hicieron que surgieran jefes militares que poco a poco se convirtieron en monarcas, es decir, en reyes. Entre los años 3000 y 1000 a.C., las tierras de Mesopotamia fueron dominadas por diversos pueblos. El primero fue el reino de Akkad, luego el imperio babilónico, después el imperio asirio y por último el imperio persa. Fue en Mesopotamia donde surgió la escritura en el año 3500 a.C. Al principio lo hacían con sencillos dibujos, llamados pictogramas. Con el paso del tiempo esos dibujos se fueron simplificando y se fueron convirtiendo en signos, que es lo que conocemos como la escritura cuneiforme. Esta escritura se realizaba con un punzón de madera sobre tablillas de arcilla. Otra de las grandes aportaciones de Mesopotamia fue su arte. En arquitectura crearon el arco y la bóveda. Con ellos consiguieron construir templos y palacios magníficos. Para decorar las paredes y las puertas de esos templos, utilizaron relieves. El gran rey asirio fue Sulpanipal. Hoy en día Irak está ubicada en Mesopotamia. El antiguo Egipto. Egipto es un país que hoy en día todavía existe. Está situado en la parte noreste de África. Lo que llamamos Antiguo Egipto era una civilización que empezó hace más de 5000 años y duró 3000 años. Su origen comienza con el faraón Narmer, que fundó este país a orillas del río Nilo. Este es el río más grande de África y era lo más importante y sagrado para los egipcios, ya que dependían de su agua para poder vivir. En sus orillas desarrollaron toda su civilización y en ellas crecieron todas sus ciudades. El Nilo era tan importante porque Egipto es un país rodeado de desiertos. Solamente en sus orillas se podían cultivar alimentos. El río Nilo también servía para pescar y cazar. Lo usaban además como una gran carretera por la que transportaban mercancías, alimentos o grandes bloques de piedra para sus construcciones. Por todo esto el río Nilo era considerado un dios. Los antiguos egipcios tenían cientos de dioses. Algunos tenían cuerpo de persona y cabeza de animal, como la diosa Bastet, que tenía la cabeza de leona, o el dios Anubis, que tenía la cabeza de chacal. El dios más importante de todos para los egipcios era Ra, el dios Sol.
que tenía la cabeza de halcón. Los faraones eran reyes en el antiguo Egipto. En 3000 años de historia hubo muchísimos faraones, pero el más famoso fue Tutankamón. Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte, por eso eran enterrados con muchas de sus cosas, muebles, ropa, comida. Creían que las podían utilizar en la otra vida, en el mundo de los muertos. Los faraones querían tener las mejores tumbas y monumentos funerarios. Las impresionantes pirámides fueron construidas para ser tumbas para los propios faraones. En su interior hay túneles, cámaras y pasadizos secretos. Cuando morían los reyes y los nobles, eran momificados. Son las famosas momias. Las momias se metían en sarcófagos, que eran ataúdes hermosos, cubiertos de oro, dibujos y jeroglíficos. Los jeroglíficos eran las famosas escrituras egipcias. Su significado fue por muchos años un gran misterio, pero hoy, gracias a los arqueólogos, podemos comprender todo lo que dicen. Todo lo que rodea al antiguo Egipto es misterioso y fascinante para todas las personas. El antiguo Egipto es muy atractivo para quienes lo estudian. El imperio antiguo, medio y nuevo son los más importantes momentos de Egipto. Existía el Alto y el Bajo Egipto. El símbolo del Alto Egipto era una corona blanca. El signo del Bajo Egipto era una corona roja. Cuando vemos una combinación de las dos, es que estamos hablando del Egipto unificado. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3000 años y comenzó con la unificación de varias ciudades que se asentaron alrededor del valle del río Nilo. Cuando las tropas romanas de Octavio vencieron a Marco Antonio, amante y aliado de Cleopatra, en la batalla de Actium, termina el imperio egipcio. El río Nilo cada año sufría enormes crecidas y por lo tanto se desbordaba. Esto creaba una capa muy fértil que proporcionaba a la tierra ricos minerales y nutrientes con el légamo. Por ende, habían en Egipto, en esos tiempos, excelentes cosechas. No había en el mundo una tierra tan extensa que ofreciera tanto. Este es el gran secreto de Egipto. Los egipcios practicaban una forma de agricultura mucho más simples. La población podía dedicar más tiempo y recursos al desarrollo cultural. Los egipcios aprendieron a controlar las crecidas del río Nilo por medio de diques y canales. Los egipcios tenían 3 estaciones al año: la estación de la inundación, la estación de la siembra y la estación de la recolección. El Nilo, por supuesto, favoreció el comercio, ya que el río funcionaba como una gran autopista comercial. En Egipto encontramos el periodo arcaico, predinástico, del Alto y Bajo Egipto. El rey Menes lo unificó. En Egipto antiguo, la capital fue establecida en Menfis. En la época de la tercera dinastía, se erigieron las pirámides. Para empezar, debemos mirar la pirámide de Zoser, que es una superposición de mastabas. Con la cuarta dinastía llegan las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos. Esta es la única maravilla del mundo que ha perdurado hasta nuestros días. Después hay una época de decadencia en Egipto, un periodo de hambruna y anarquía, ya que el poder de los faraones se descentralizó.
Después, en el Imperio Medio, la capital pasa a estar en Tebas. Allí, en esa época, hubieron mejores procesos de irrigación del río. Se mejoraron las relaciones comerciales con otros pueblos, por ejemplo. Y también en esa época se impulsó el culto al dios Amón. Los Ixos, un pueblo de Canaán, invadieron Egipto y se establecieron en el norte del río Nilo. Sin embargo, los Ixos no interrumpieron las costumbres de los egipcios. Más bien modernizaron a los egipcios, introduciendo el caballo y los carros y otros elementos de bronce. Los dirigentes de Egipto libraron una nueva guerra de liberación contra los Hicsos. Esto dio origen al Imperio Nuevo. Este periodo es un periodo en constante estado de guerra, con el afán de expandirse, y requirió el desarrollo de un ejército muy profesional y además permanente. Las nuevas armas que heredaron de los Hicsos es un gran hecho. El templo de Luxor fue dedicado al dios Amón, y es el templo que atestigua todo este periodo. Las capitales del imperio fueron Tebas y Menfis conjuntamente. Con Amenhotep IV se vio amenazado a Egipto, ya que este faraón impulsó reformas caóticas. Cambió su nombre por Akenatón. Promovió el culto a Atón, iniciando una reforma religiosa que se puede calificar de monoteísta. Suprimió el culto a las demás deidades y trató de anular a los influyentes sacerdotes que eran corruptos. La esposa de Akenatón, la bella Nefertiti, jugó un papel fundamental. Cuando muere Akenatón, ella accede al trono y hace surgir en el trono a su hijo Tutankamón, y este hace volver el politeísmo a Egipto y devuelve el poder a los sacerdotes. Tutankamón era un hombre enfermizo que tuvo un reinado muy corto. Es uno de los faraones más conocidos en la historia de Egipto, y el hallazgo más famoso fue la de su propia tumba. En la siguiente dinastía reinó el faraón Ramsés II el Grande. Ramsés II estaba obsesionado por construir templos y enormes monumentos. Mandó a construir el templo de Abu Simbel, dedicado a su esposa, la reina Nefertari. Creó una nueva capital, Pi-Ramsés. Ramsés aceptó un tratado de paz con el reino hitita. Es el tratado de paz más antiguo registrado en la historia de la humanidad. Sin embargo, Ramsés plasmó las batallas contra los hititas en tablas. Después viene un periodo de decadencia. Egipto nunca volvería a recuperar su esplendor pasado. Egipto después sufrió el dominio de otros pueblos, como los libios, nubios, palestinos, persas y griegos. Estos llegaron a ocupar el poder en Egipto. A pesar de todo ello, la civilización egipcia, lejos de anularse, influyó en la cultura de todos estos dominadores, quienes fueron poco a poco adoptando las costumbres egipcias. En la batalla de Actium, las tropas de Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotadas por Octavio. Entonces Egipto pasó a ser dominado por el Imperio Romano. Las pirámides de Egipto son, como se dijo anteriormente, los objetos que más han fascinado a los historiadores, porque esconden grandes misterios. Eran monumentos funerarios y debían contener la esencia del faraón por toda la eternidad.
El faraón se transfiguraba en una estrella para vivir eternamente al lado de los dioses. Las pirámides son un vehículo de contacto entre la tierra y el cielo. Las pirámides surgen en la mastaba. Primeramente hubo pirámides escalonadas con gradas. Después estas pirámides fueron sufriendo evolución hasta llegar a la pirámide clásica de caras lisas. La religiosidad estaba presente en todos los ámbitos de la vida. Los egipcios creían en el más allá y por ello practicaban la momificación, es decir, embalsamaban los cuerpos para conservar el cuerpo para la otra vida. Los acompañaban de un ajuar con pertenencias y objetos de gran valor. Los faraones y familiares y miembros destacados del gobierno buscaron un lugar alejado del pueblo para cuidarse de los saqueadores y allí construyeron la necrópolis. En la necrópolis podemos encontrar tres valles: el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas y el Valle de los Nobles. Creían en una gran mitología egipcia muy compleja, la cual varía según la zona geográfica. Cada provincia tenía sus deidades protectoras según la ciudad. Se adoraba a Ra, Amón y Ptah, más comunes. Se adoraba a los dioses en tríadas. Por ejemplo, se daba culto a Isis, Osiris y su hijo Horus. Fue la tríada que más perduró, con su enemigo Set. Muchas deidades son representadas con cuerpo humano y cabezas de animales. Los egipcios antiguos inventaron un sistema de escritura jeroglífica usada desde hace muchos años. Se ha encontrado la piedra de Rosetta. Esta piedra de Rosetta tiene un texto grabado en diferentes tipos de escritura. Champollion logró descifrar los jeroglíficos. Los egipcios organizaron su sociedad como una gran pirámide. En lo alto, como un dios, estaba el faraón, los sacerdotes debajo del faraón, los cuales tenían que satisfacer las necesidades de los dioses, y vivían de donaciones exentas de impuesto. Debajo de los sacerdotes estaban los escribas, que copiaban y componían textos, y llevaban asimismo la contabilidad. Algunos llegaron a ser altos funcionarios. Se transmitía el oficio de padre a hijo. Debajo de la pirámide se encontraban los soldados, justo debajo de los escribas. Después, los comerciantes, artesanos y campesinos. En la base de la pirámide estaban los esclavos. Tenían a su cargo la realización de las tareas más pesadas de Egipto. La antigua Grecia. La antigua Grecia es, junto con el cristianismo, el germen de la cultura occidental. Su historia tiene cuatro periodos: Edad Oscura, Época Arcaica, Periodo Clásico y Periodo Helenístico. La civilización griega tiene su origen en la civilización minoica o cretense y en la micénica. Los cretenses construyeron el palacio de Cnosos para el legendario rey Minos. Los micénicos fueron grandes constructores. El yacimiento arqueológico más importante es el de Micenas, con la Puerta de los Leones. Ellos formaron la primera cultura de la lengua griega. Esta escritura se llamaba Lineal B. Su economía era muy estructurada y dependían de productos como el aceite, la lana, vinos y esclavos. Son los antepasados directos de los griegos. Después de los micénicos, viene la Edad Oscura, porque no hay mucha información de ese periodo, por ello se llama así. La Edad Oscura en el mundo griego significa paso del bronce al hierro. Es la transición de lo prehelénico a lo helénico. Al finalizar la Edad Oscura, comienza la Edad Arcaica, que va del 776 al 499 a.C. Cuando los griegos necesitaron más tierras, se expandieron.
Las tribus griegas se establecieron en Grecia continental y las islas del mar Egeo. Después conquistaron Asia Menor y el sur de Italia y Sicilia. Sicilia era conocida como la Magna Grecia. Los griegos hablaban distintas variables de lo que después sería la lengua griega. Estos pueblos eran los jonios, dorios, eolios, arcadios y saqueos. La nobleza arrebató el poder a los reyes y se formaron las polis, es decir, ciudades-estado. Atena, Argos, Corinto, Esparta. La necesidad de encontrar nuevas tierras los llevaron a buscar nuevas colonias independientes, tanto en el este como en el oeste. Estos supusieron un enorme despegue económico para Grecia. Esto favoreció la colonización, además de los soldados de infantería. Apareció el trireme. Apareció también la moneda para las transacciones. La cultura griega se expandió, aunque fueran ciudades-estado independientes que a veces guerreaban entre sí. Había un sentimiento de pertenencia y unidad hacia la misma cultura, lengua, religión y celebraciones. Los romanos llamaron griegos a estas personas, pero asimismo ellos se llamaban helenos. Tras la época arcaica empieza la Edad Clásica. En este periodo ocurrieron las guerras médicas, una liga de pueblos griegos contra el temible imperio persa. Cuando las ciudades jónicas se rebelaron contra el dominio persa, las demás ciudades formaron una confederación militar contra los persas al mando del rey Darío. Ahí se inició la primera guerra médica. Ganó Grecia. Después se reanudó la guerra bajo el mando del hijo de Darío, Jerjes. Muchas fueron las victorias griegas en Salamina y Platea. La suerte de Grecia y la civilización occidental en general se jugó en jornadas que fueron decisivas. Atenas inició una época de esplendor bajo el gobierno de Pericles. Pero después Esparta quería liberarse de Atenas y por eso iniciaron una guerra, la Gran Guerra del Peloponeso. Aquí gana Esparta y se derrotan a los atenienses. Tras el debilitamiento de Esparta, resurge Atenas. El periodo helenístico. Alejandro Magno, el hijo del rey Filipo, heredó una Grecia derrotada. Acabó sometiendo al imperio persa. Ganó tierra y triunfos en todo el Mediterráneo y hasta Medio Oriente en India. Tras la derrota de Cleopatra y Marco Antonio por parte de las tropas de Octavio, los romanos absorbieron la cultura griega. Esparta y Atenas fueron los pueblos referentes. Esparta era un pueblo rígido, austero y guerrero, con gran preparación militar. Durante mucho tiempo hubo una diarquía, dos reyes regían sobre el pueblo. Atenas fue la ciudad más importante. Era una ciudad con mar que vivía de cara al comercio. El nombre de la ciudad viene de la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría. Atenas significa hijos de Atenea. Atenea era hija de dios Zeus, pero también la protectora y combatiente de Atenas. Se la suele representar con una lechuza. En Atenas nació la democracia, el sistema político de gobierno del pueblo, y es la forma, según dicen, más perfecta de gobierno. Igual, este difiere de lo que hoy conocemos actualmente como democracia. Pericles fue quien asentó este tipo de gobierno político. Los ciudadanos atenienses participaron así en las tareas políticas. Las ciudades griegas tenían la Acrópolis, un recinto sagrado en lo alto de una colina. La Acrópolis de Atenas albergaba el tesoro de la ciudad. Había templos donde se realizaron ritos religiosos. Por ejemplo, sobre la Acrópolis estaba el Partenón, el templo que honraba a la diosa Atenea. Pericles tuvo que mandar a reconstruir el Partenón, porque los persas lo destruyeron en la Segunda Guerra Médica. La procesión panatenaica atravesaba la ciudad, comenzaba en el Ágora y terminaba en la Acrópolis.
donde se le ofrecía un vestido llamado peplo a Atenea. Estaban los acrópolis, pero otros tipos de recintos sagrados también. Eran recintos prehelénicos, los sacros, por lo tanto su financiación dependía de todo el mundo griego. El santuario de Delfos era el más importante del mundo. Estaba dedicado al dios Apolos. En Delfos estaba el oráculo de Delfos. Allí se consultaba a una pitonisa o sacerdotisa que entraba en trance y pronunciaba palabras incoherentes, pero después un sacerdote le daba coherencia a esos textos y un significado que la gente pudiera entender. Allí se daban predicciones. Muchos peregrinos griegos y extranjeros se acercaban a consultar el oráculo de Delfos. Otro santuario era el santuario de Olimpia, y este servía para honrar al dios Zeus. Ahí se hacían las Olimpiadas, Juegos Olímpicos para acercar a los diferentes pueblos helénicos y para honrar a Zeus. Los Juegos Olímpicos fueron bastante diferentes de lo que hoy conocemos con los Juegos modernos. No había muchos eventos y solo los hombres libres que hablaban griego podían competir. Se competían juegos como la jabalina, salto, carreras de caballos, lanzamiento de discos, carreras. El premio era una corona de olivos o de laureles, y se convertían en celebridades aquellos que ganaban, y podían vivir el resto de su vida a costa del erario público. Los griegos creían en un panteón de 12 dioses que vivían en el monte Olimpo. Todo comenzó cuando Urano cometió incesto con su madre Egea, la Tierra. Surgen los cíclopes y luego los titanes. De los titanes surgen los dioses. Todo esto es la base fundamental de la cultura griega. Esto se narra en las epopeyas de Homero, la Ilíada y la Odisea. Con la legendaria Troya comienza la historia de Grecia. En Grecia existió también el teatro, creado por Eurípides, Sófocles y Esquilo, quienes crearon grandes tragedias. Se representaban en el teatro las tragedias y se originó en un espacio circular al aire libre llamado orquesta. Había espectáculos artísticos, danzas, poemas, eventos cívicos y religiosos. Los teatros griegos se apoyaban en una pendiente para construir las graderías. Los antiguos griegos son precursores del pensamiento occidental actual. Pensar con lógica, con razón y argumentos. La lógica era la más valiosa posesión del ser humano. Hay tres figuras muy importantes que han determinado la forma de pensamiento occidental y son Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates vivió en la época de Pericles. El arte griego se divide en época clásica, arcaica y helenística. El arte más importante es la estructura arquitectónica, y de estos el más importante el Partenón. La escultura es otro ejemplo de belleza. Sus autores más importantes fueron Fidias, autor del Partenón. Imperio Romano. El origen de Roma se remonta a los hermanos gemelos Rómulo y Remo, que de bebés fueron amamantados por la Luperca, la loba capitolina. Rómulo venció en el Monte Palatino. Después de que expulsaron a Tarquino el soberbio, Roma se convirtió en una república gracias al Senado. Las guerras púnicas llevaron a Roma a expandirse. Adquirieron poco a poco nuevos dominios que debían administrar como Sicilia, Córcega, Cerdeña, Hispania y Liria. SPQR, Senatus Populusque Romanus. El Senado y el pueblo romano son el símbolo de Roma. Comenzaron a controlar toda la cuenca mediterránea, pero se hizo ingobernable, con un Senado incapaz de moverse de la capital. Surgieron personajes ambiciosos como el general Julio César. Amplió y conquistó la Galia y desafió al Senado y les dijo que más importante era tener el control de las tropas para tener rédito político. César era ya mandatario absoluto de Roma, haciéndose llamar Dictator Solutus Perpetuo. Lo asesinaron dentro del propio Senado.
lo que suponía el restablecimiento de la República, cuyo retorno sería efímero. El joven hijo adoptivo de César, Octavio, se convirtió en el primer emperador de Roma. Derrotó a los asesinos de César y a Marco Antonio, su antiguo aliado, quien ahora estaba unido a la reina de Egipto, Cleopatra la Séptima, en una ambiciosa empresa de conquistar Roma. En el año 27 a.C., se estableció una ficción de normalidad política en Roma, otorgando a Augusto, por parte del Senado, Imperator Caesar Augustur, emperador, que significa el vencedor en la batalla. Aseguró su poder manteniendo un frágil equilibrio entre la apariencia republicana y la realidad de una monarquía dinástica. Después vino la dinastía Julio-Claudia, y ahí reinó Nerón, quien hizo ejecuciones sistemáticas, ejecutando a su propia madre. Mientras Roma ardía en un gran incendio, él lo contemplaba desde la distancia, tocando la lira. Después vino la dinastía Flavia, después la dinastía de los Antoninos, que trajeron la época dorada en Roma. En el siglo II, el imperio alcanza su máximo esplendor. Se destaca el emperador Trajano, nacido en la provincia de Hispania. Fue muy eficaz y querido por su pueblo. Roma alcanzó el máximo esplendor siendo Marco Aurelio y su hijo Cómodo los que reinaron. Aparecieron muchos de los problemas de inestabilidad, y tras el asesinato de Cómodo por su guardia pretoriana, el imperio se sumió en una guerra civil demasiado cruenta. Entonces asumió el trono Séptimo Severo, quien instauró la dinastía Severa. Después llega la crisis del siglo III, un periodo de 50 años. Es un periodo de profunda crisis en la que se produce una crisis política, económica y social al interior de todo el Imperio Romano. Existían muchas presiones de los pueblos foráneos, como los bárbaros. La crisis se estabiliza con Diocleciano, quien hizo muchísimas reformas en el imperio. Él comprendió que el imperio era demasiado grande como para gobernarlo en circunstancias tan graves. Entonces, se funda la tetrarquía, o gobierno de cuatro. Se repartía geográficamente entre cuatro gobernantes. Este sistema fue útil mientras él estuvo al mando, pero colapsó en el momento en que abdicó. Diocleciano hizo la más sangrienta persecución de los cristianos al interior del imperio. Constantino el Grande legalizó la religión cristiana por medio del Edicto de Milán y convocó el primer concilio universal en Nicea. Esto sucedió en el año 325 después de Cristo. Aquí se unifican los dogmas y se sientan las bases de la religión oficial del Imperio Romano. Constantino fue el primer emperador cristiano y se traslada a vivir a la capital, Bizancio. Bizancio fue reconstruida por el emperador y fue llamada la ciudad de Constantinopla. Teodosio I hizo de la religión católica la fe oficial del Imperio Romano. Llega después la división administrativa, repartida en los dos hijos. Arcadio recibió Oriente y Honorio recibió Occidente. El Imperio Romano de Occidente estaba terriblemente desgastado tras las circunstancias bárbaras y el malestar social por la mala gestión del gobierno. Esto hizo que el imperio se derrumbara para siempre en el año 476, fecha en la que se inicia la Edad Media. Sin embargo, el Imperio de Oriente perduró por 1000 años más. El Imperio bizantino adoptó el idioma griego. Este imperio, con ahora la capital de Estambul, cae en 1453, fecha de la caída de Constantinopla. El Imperio romano, en su época dorada, estuvo en constante expansión, pero dentro de las fronteras del imperio reinaba la Pax Romana, que quiere decir la paz de Roma, que permitió al imperio alcanzar su máximo desarrollo comercial y territorial. El imperio dominaba 3 continentes y numerosas urbes. Donde Roma conquistaba, construía.
La primera arquitectura e ingeniería son los asombrosos teatros, circos, termas, acueductos, calzadas, templos para los dioses, basílicas para administrar justicia. No solo nos dejaron un legado arquitectónico, la mayor herencia fue el derecho romano, uno de los más grandes cuerpos de legislación de la humanidad, que es la base del derecho actual. El Imperio Romano dominó vasta extensión territorial con unas mismas costumbres, un mismo modus vivendi, para grandes extensiones de territorios. Y esto se logró gracias al ejército más poderoso del mundo y a todas sus legiones valientes. El ejército romano estaba formado por 30 legiones, casi 4.000 hombres cada una. Había centurias, que eran la unidad básica de infantería, formando la espina dorsal de las legiones. Para entrar en la milicia había que ser ciudadano romano, y los esclavos tenían prohibido ser militares. Los ciudadanos romanos se dividían en patricios y plebeyos. Los patricios eran de las familias más antiguas de Roma, quienes formaban una aristocracia terrateniente que poseía grandes privilegios. Estas familias componían el grueso del Senado. Con el paso del tiempo, el término patricio dejó de tener un significado, al menos el que tenía hasta entonces, para significar aristócrata, pero sin distinción de sangre. Los plebeyos eran campesinos, artesanos, comerciantes